Bueno, escuchamos ayer a Mar García Harfuch hablar de la estrategia para pacificar el país. Se habla de homicidios, de robos, en fin, de alto calibre, bajo calibre, pero hay un tema que sigue provocando gran violencia y es el tema de la extorsión en nuestro país, del derecho de piso. Entonces le he pedido hoy a Sergio Zaragoza, que nos está acompañando cada 15 días de México Elige, justamente nos ayuda a entender cómo está la percepción de la población respecto al tema. Bienvenido, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Y Santiago Aguirre, muchísimas gracias por estar hoy, pues justamente para dialogar sobre cómo se está enfrentando y cómo está sufriendo este delito, ¿no? Creo que el asesinato de Bernardo Bravo, este líder limonero, por cierto, esposo al mismo tiempo de la presidenta del Tribunal Electoral ahí en Michoacán, sí marca un hito, un parteaguas alrededor de este tema, no solamente Michoacán, sino el país entero. Entonces, si quieren, empezamos con los datos, con la gente. Sergio, cuéntanos, tenemos varios gráficos en tu encuesta reciente que salió ayer liberada justamente sobre este tema. Claro que sí, en la encuesta de octubre de este mes de México Elige, medimos como mes a mes el tema de extorsión y este mes el tema de, ante la pregunta, ¿usted ha conocido o ha sido víctima de extorsión? El 65.8% de los entrevistados, casi 4.600 entrevistados en esta encuesta, respondieron que sí, con básicamente el punto más alto en lo que va de octubre de 2024 de octubre de 2025 se registró. Tenemos ahí la gráfica en pantalla, les voy a pedir que nos la coloquen. A ver, si en octubre de 2024 la cifra 65.8. Se destapó. Casi 7 de cada 10 mexicanos han sido o han conocido a alguien que ha sido víctima de extorsión en este país. Y solamente 34, uno cada 3, no le ha tocado. 34 dicen que no conocen a nadie o no han sido víctima de extorsión. Ahora, la siguiente pregunta es si se considera que la autoridad, el poder, el gobierno, está enfrentando la extorsión. Y aquí también los datos son muy interesantes. ¿Qué tanto considera que se combate la extorsión en México? 76.6 de los entrevistados dicen que poco o nada. Es decir, de nuevo, 8 de cada 10 mexicanos casi opinan de esta manera, de que la autoridad no está haciendo nada por combatir a la extorsión. Va muy pegado, obviamente, al dato anterior, donde conocen a alguien que ha sido víctima del mismo. Y luego viene el tema del cobro de piso, que es extorsión. Me gustaría saber cómo la distingues, porque vale la pena, la asumimos que fueran cosas distintas, pero ahí también pues los resultados son muy similares. Bueno, como lo dice su nombre, el cobro de piso es cuando la delincuencia organizada o el delincuente va y pues ejerce algún tipo de extorsión sobre el que tiene algún pequeño negocio o una empresa. O sea, es una extorsión aplicada a comercios específicamente. Básicamente a comercios o a personas que tienen alguna actividad productiva. Y bueno, va desde la maestra aquella jubilada que era taxista y que por no pagar o algún derecho del tema de uso del taxi, pues obviamente pues la asesinaron con un infarto, dijo la gobernadora, ¿no? Sergio, una pregunta. Cuando hablas de extorsión, no solamente es el crimen organizado, también el policía que te pide dinero para dejarte ir porque te pasaste un alto o porque no te lo pasaste, ¿esa también es extorsión? Es correcto, también está catalogado entre los temas de extorsión, que la propia autoridad, en este caso los policías, pues pidan algún tipo de soborno o alguna vuelta a la multa, que le exijan, pues, ¿no? O sea, eso, la ciudadanía lo toma igual. Ahora, pues hay gente que está pagando cuotas excesivas al crimen organizado por comprarle materiales de construcción, por comprar comida. Hay cuotas a los pollos, hay cuotas a la migración, en fin, la cantidad de recursos que está obteniendo el crimen organizado por este método es grande y no será una tarea sencilla, digamos, expulsarlos de nuestra vida cotidiana. Pero lo que quiero preguntarles es cómo valoran estos hechos de Apatzingán, porque tengo la impresión de que hay un antes y un después. Es decir, Michoacán ha estado durante mucho tiempo en una suerte de relación casi de aceptación entre la población y los extorsionadores. Tengo la impresión de que están llegando a un punto donde esto ya no es posible. Te rogaría un poco, Santiago, tu mirada con respecto al tema de Bernardo Bravo. Pues creo que es un caso que ha estremecido a la opinión pública nacional, Ricardo, porque aunque en efecto Michoacán lleva muchos años en esta situación, incluso la prensa ha documentado que el propio padre del señor Bernardo tuvo una muerte también violenta, también por denunciar la extorsión, lo que da cuenta de la continuidad del fenómeno en ese estado. Al mismo tiempo, la realidad es que Bernardo Bravo había tenido un protagonismo público relevante.
había sido muy vocal en denunciar que el crimen organizado le estaba imponiendo elevar los precios del limón. En la región que produce el 70% de la producción nacional de limón. Entonces no estamos hablando de poca cosa. Ojalá que en efecto en una sociedad, lamentando mucho el caso, desde luego, pero ojalá que en efecto en una sociedad que ha normalizado mucho la violencia, esto marque un hito y un antes y un después. Porque penosamente hay que decir, Ricardo, que si el éxito de la política de seguridad se enfoca solamente en la métrica de la reducción de homicidios, fenómenos como la extorsión y el cobro de piso se van a normalizar, porque tienen que ver con una gobernanza criminal que puede concurrir con la reducción de homicidios sin problema, ¿no? Sí, me dejaste pensando el otro día, Sergio, cuando decías que habían disminuido los indicadores, la preocupación por el tema de seguridad y habían crecido los de corrupción, ¿no? Los indicadores de corrupción. Pero es que la verdad, extorsión toca los dos, ¿no? O sea, extorsión es un delito que produce inseguridad y que al mismo tiempo es percibido como un hecho de corrupción. Y ahí te pediría un poco que entras en esas cifras, porque esta historia que nos cuentas es de corrupción y es de inseguridad. Son cosas que se traslapan, es decir, el tema de corrupción es un tema que lleva también a la extorsión, están de alguna manera casados ambos, y también no olvidemos que todo eso llega a tener efectos muy concretos, no solamente en el tema de los índices de violencia o de asesinatos, sino también el tema de economía. Vimos los datos del Banco de México, la inflación subyacente sube, y básicamente en productos agrícolas donde hay un impuesto oculto, y este impuesto oculto no solamente es el tema inflacionario, sino también el tema de la extorsión, porque al final del día el agricultor pues no solamente paga porque levanten las cosechas o los fertilizantes o los tractores, sino también tiene que pagar al crimen organizado, y ese costo pues obviamente se va a trasladar al consumidor. Ahora, quiero cerrar con la percepción que ustedes tienen de las autoridades frente a esto, concretamente en Michoacán. Me incomodó la declaración de la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny, donde dice, bueno, han asesinado a otros, ¿no? O sea, como decir, este es uno más. Pero no es que haya víctimas de primera y de segunda, pero no es uno más. Si eres un líder que organizó a su gremio para oponerse al crimen organizado, que bueno, una semana antes estaba aventando el gremio entero los limones justamente para decir mejor que se desperdicien a que se los entreguemos a estos señores. Y la verdad yo no tenía la información, ahora con el velorio me entero. Además, era el presidente, era el esposo de la presidenta del Tribunal Electoral, o sea, una alta funcionaria dentro del Estado. Y esto, pues sí, ya pone el asunto en una tesitura muy complicada, sobre todo porque toca muchos ramales, digamos, de la emoción michoacana. Yo creo que la inseguridad, la crisis que hoy estamos viviendo, empezó en Michoacán, y me pregunto si no estamos viendo una mutación ahora de esa inseguridad y, por lo tanto, los liderazgos frente a esa inseguridad. Sí, sin duda, Ricardo. La respuesta de la presidenta municipal muestra cómo convive la frivolidad con la tragedia, como hoy lo apuntas muy bien tú en tu columna, y puede extenderse también a la comunicación social del gobierno del estado de Michoacán. Fue muy criticado en redes que perseveraron en la celebración, en la anticipación de la celebración del Día de Muertos, con una serie de campañas publicitarias que parecían poco oportunas frente a este momento de violencia, y yo creo que puede extenderse también a este tono muy triunfalista que empezamos a escuchar de la narrativa del gobierno federal en materia de seguridad, que yo me imagino que si una persona vive en Culiacán o en Apatzingán y oye cómo se está presentando que vamos maravillosamente bien en seguridad, pues no conecta, ¿no? Cerramos. Sí, claro, tengamos memoria también de que Apatzingán es solamente la punta del iceberg. Ya tuvimos el mismo caso con la líder de los pesqueros, los pescadores allá en Baja California, Minerva Pérez, y el líder de la FECANACO en Matamoros, donde cerraron una cantidad de comercios pequeños, los Oxxos, que también fue asesinado Julio Almanza por denunciar. Entonces ahí, de veras... Hablábamos recientemente de los asesinatos de abogados, ¿no? Pues defensores de su gremio, ¿no? Líderes de su gremio están en la misma circunstancia. Muchísimas gracias por acompañarme, Santiago. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Que tengan, pues en fin, un muy buen cierre de semana. Y bueno, le dejo en la estupenda compañía de Luciana Weiner. Aquí ya nadie está dormido. Son las 8:57 minutos. Nos encontramos mañana 8 en punto. Ahora sí, para cerrar la semana a ras de tierra.